Hola comunidad, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy les traemos información de Universal Truck Simulator. Y es que los desarrolladores nos han compartido fotos del próximo camión, el cual estará disponible en próximas actualizaciones. Si quieres saber más, quédate conmigo a lo largo de este video. Así que empecemos. Más de un mes ya ha transcurrido desde la última actualización que hemos recibido de este videojuego. Y muchos de ustedes preguntan cuándo y qué traerá la próxima actualización. Y es que como lo dimos a conocer en anteriores videos de este videojuego, los desarrolladores estarían trabajando en la expansión del mapa y en nuevos camiones. Pero estos últimos días se agregó una nueva cosa a la lista, y es que los desarrolladores estarían trabajando en adaptar el videojuego a la compatibilidad de celulares de 2 GB de RAM. Y sí, lo que una parte de la comunidad pedía se hará realidad, y es que recordemos que los dispositivos de 2 GB de RAM para abajo fueron excluidos de la lista de dispositivos compatibles con este videojuego debido a la falta de optimización. Y ahora que muchos se preguntan, Aaron, ¿cómo funcionará esta nueva compatibilidad? Y es que ahora se agregarán cargas al mapa o pantallas de carga para los que no me entiendan. O sea, como tal, no tendremos un mundo libre, el cual tenemos en la versión actual. Y es que el mapa se segmentará para que los dispositivos no sufran tanto al renderizar todos los escenarios existentes. Ahora, si me piden mi opinión, la verdad es que no le encuentro mucha lógica a esta decisión, ya que estuve hablando con el desarrollador y me estuvo comentando los cambios que vendrán para su videojuego. Y hasta ahora tienen pensado hacer esto lo que les digo. Y ahora, Aaron, ¿por qué no es una buena idea? Si bien todos no tenemos la posibilidad de comprar un dispositivo de una gama más alta, los dispositivos de menos de 2 GB de RAM deberían quedar por fuera de esta lista. ¿Y por qué? Simplemente porque los dispositivos con menos de 2 GB de RAM son dispositivos ya obsoletos y no pueden cumplir con una función para videojuegos. Eso lo debemos entender y debemos aceptar. Ahora que esta decisión afectará a la experiencia de juego ya creada en los jugadores. ¿Es la mejor decisión? No, no es la mejor decisión por parte de los desarrolladores, pero es su videojuego y ¿qué más se puede hacer? Si bien los dispositivos que cuentan con estas especificaciones no superan ni el 15% de los dispositivos actuales, el desarrollador tomó la decisión que sería importante volverlos a añadir a la lista. Y ahora los desarrolladores estarán trabajando en nuevos camiones, los cuales ya pudimos ver que serán un tipo europeo, y estamos hablando del MAN TGX 2020. El cual es un camión que ya hemos podido ver en el videojuego de Truckers of Europe 3, un camión el cual cuenta con un motor diésel de 3876, el cual genera 580 cb o caballos de vapor. Y es que al principio podemos ver el modelado base de este camión y la verdad se ve bien por ahora. Recordemos que debemos ver este camión implementado en el videojuego a ver qué tal se ve finalizado. También hablé sobre la implementación del Mac R, el cual es un americano que se habló desde el año pasado cuando se dio la votación entre el Freightliner FLD 120 y el Mac. Y como bien sabemos, el ganador fue el Freightliner, así que pronto lo tendremos dentro del videojuego. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.